¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos al Autódromo Hermano Rodríguez. Hace una hora acaba de terminar el Gran Premio de México. Todavía le debe llegar a usted el olor a llanta quemada, a combustible y a toda esta maniobra de los que no descansan. Detrás de nosotros está la escudería Mercedes, Red Bull, Ferrari, que están llevándose sus cosas para el próximo Gran Premio. Gran Premio en donde, sí, Sebastián Vettel hizo pero no pudo. Hamilton aseguró su título del mundo, pero lo más importante, Max Verstappen se convirtió en el dueño de todo este fin de semana. Tendremos la oportunidad de hacer un hilo conductor con Joaquín Ramírez, el mexicano de la Fórmula 1 que comenzó como mecánico de Ricardo Rodríguez y terminó como director de McLaren entre Ayrton Senna y Alan Prost. Tendremos también la oportunidad de presentarle el reportaje, el tema de las llantas que fueron fundamentales, pero de todo esto y más, si le parece, acompáñenos esta hora de mucha adrenalina desde el Autódromo Hermano Rodríguez, en vivo y en directo, Palco a Debate. Nuestro país ha tenido de siempre una gran cultura en relación a los automóviles. Tenemos toda clase de competencias, pero también tenemos los famosos autos vintage, los famosos autos antiguos, y no como el que usted y yo conocemos, que a cualquier coche viejo decimos es un clásico para ver si lo podemos vender por mayor precio. Pero esta vocación hacia el automovilismo, hacia el culto al automóvil, de nuestro país se hizo patente en el año de 1958, cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos, al que muchos recuerdan como el presidente del deporte o el presidente deportista, que tenía una gran vocación, dicen que le gustaba jugar arrancones y que lo hacía por allá, al fondo de lo que hoy es el periférico, en fin. Esta puede ser una leyenda, pero lo que es realidad es que él y su entonces secretario de Obras Públicas, el ingeniero Gilberto Valenzuela, decidieron en lo que sería la ciudad deportiva, es decir, dentro de la ciudad deportiva, construir un autódromo. Y para esto se fueron a buscar al autódromo más importante, al más referente de aquel entonces, yo diría que incluso de ahora, el Autódromo de Monza, con su famosa curva parabólica. Así nació nuestra curva peraltada. Y casi puede ser una calca el circuito o el trazo o el diseño. El autódromo estuvo listo cuando la ciudad deportiva estuvo lista y se comenzaron a realizar diferentes pruebas hasta que se logró convencer a la Fórmula 1 de venir a México. Y otra vez la misma leyenda que después se repetiría en relación a la altura de la Ciudad de México y todo esto, aunque los motores, que entonces eran todos normalmente aspirados, no había turbos, bajaban su rendimiento. Los autos Fórmula 1 vinieron a México en 1962. Era una carrera de prueba. Y por tal motivo, en esa carrera de prueba, podía venir el que quisiera. Ferrari no vino porque traía problemas Ferrari con qué raro, ¿no?, con la Federación Internacional del Automóvil. De tal manera que al no venir Ferrari, su piloto número 2, aunque en ese entonces no había número 2, 3 o 4, Ricardo Rodríguez, el piloto mexicano, el más joven en entrar a la Fórmula 1, ya no digo a Ferrari, Ricardo Rodríguez pues quería correr el Gran Premio de México y logró alquilar un auto de equipo privado, un Lotus. Rob Walker en su escudería le dio este sitio, alquilaron el auto y desafortunadamente en los entrenamientos del sábado perdió la vida el gran Ricardo Rodríguez. Esa fue la primera competencia que hubo en México y perdió la vida en la curva peraltada, la curva que entonces se convirtió en legendaria. Historia y leyenda. Era la tarde del 2 de noviembre de 1962. No había mucha gente en el autódromo, porque en el autódromo no había tribunas colocadas, ya lo platicaremos más adelante, excepto en la zona de los pits, en la zona principal. De tal manera que no hubo muchos testigos. Aunque si usted lo suma el día de hoy, ni un Estadio Azteca alcanzaría para meter a todos los que dicen que estuvieron aquella malograda tarde, triste, lamentable, en la que falleció el gran Ricardo Rodríguez. Bien, pues este es el autódromo que usted acaba de ver en sus orígenes. Estará usted escuchando al DJ Armin van Buuren, holandés. Hoy el Gran Premio de Fórmula 1 es de Max Verstappen, 21 años de edad, holandés.
Así que si se va a hacer sus quesadillas el día de hoy, dejamos un ladito el queso Oaxaca y vamos por el holandés, por una razón, porque son los dueños el día de hoy del Gran Premio de México y de la fiesta que va a continuar aparentemente por un buen rato en la zona allá al fondo de nosotros, que es la zona que todos los pilotos quieren, la zona del estadio, esta zona que se inventó y que ha sido maravillosa en la Fórmula 1. Pero hoy hemos visto las dos carreras, nada nuevo bajo el sol, dos grandes premios, el que compiten los mejores autos, que son 6, los Ferraris, los Mercedes y los Red Bulls y los demás. En la carrera por los demás, nuestro compatriota, nuestro piloto Sergio El Checo Pérez, desafortunadamente en la calificación del sábado, en donde mucho tuvieron que ver las llantas, y me explico, tuvo una táctica para mí equivocada, nada conservadora, pero tampoco se veía por dónde, y el resultado fue su abandono. Las llantas fueron fundamentales, usted dirá, siempre lo son, sí, pero ¿qué tipo de compuestos es el que se está utilizando? Eso es fundamental. El viernes muy frío y la temperatura de la pista era de 20 grados centígrados. Hoy la pista arrancó a 30 grados centígrados el asfalto y llegó a subir hasta 37 y volvió a bajar. Esto es fundamental en el desgaste de las llantas. Y esto lo tienen que ver los pilotos, los equipos, los mecánicos, el fabricante de las llantas, para conocer cuál será la estrategia. Hacer una parada, hacer dos paradas. Una parada, ¿qué significa o qué les significó a algunos? El desgaste absoluto y para afuera. Y por el otro lado, el que pudo hacer dos paradas, pero al entrar aquí, a esta zona que usted ve, es la zona en que hay que bajar la velocidad a no más de 80 kilómetros por hora, aunque al final de la recta, después de salir, van a estar a 320. Si le parece, vamos a ver esto de las llantas que parece física cuántica, pero dicen que no lo es tanto. Vamos pues con nuestro reportaje, las llantas en la Fórmula 1. Uno de los puntos fundamentales en la Fórmula 1 son las llantas, los neumáticos. Usted los ve de diferentes colores y estos colores van de acuerdo al más blandito, al más blando, el que puede ser más chicloso, para que me entienda, que se pega más al asfalto pero que se degrada más rápido, hasta el neumático más duro, el que debe rendir mucho más vueltas pero no tiene tanto agarre. De ahí que los equipos seleccionan cualquiera de estas 7 llantas, de este tipo de neumáticos, hasta encontrar estas dos últimas. Estas dos son las que tienen el dibujo similar al que usted y yo tenemos en nuestros automóviles. Esta es una complicación para quien está observando las carreras, porque el ultra blando, hiper blando, semi blando, duro, extra duro. La Fórmula 1 se va a simplificar en el 2019 con solamente 3 compuestos: el duro, el medio y el blando, y por supuesto los que tienen dibujo. Usted puede ver esta parte de aquí, se puede meter incluso la uña y sacar un pedacito en las que son muy blandas. Esto es muy importante. Ahora, el siguiente tema: hay un solo fabricante para la Fórmula 1, lo cual hace las condiciones de neumáticos exactamente iguales para todos. Durante mucho tiempo la Fórmula 1 manejó competencia de llantas, hasta que se dieron cuenta que esto significaba un costo muy alto. Ahora, hablando de costos, los equipos pagan desde luego, pero no se pueden llevar las llantas a su casa. Todas las llantas, después de ser utilizadas, que no se utilizan todas en un gran premio, entonces se llevan y se las entregan al fabricante, y el fabricante ahí las estudia. Cada llanta tiene una historia, y perdón, no es algo romántico, es algo real, tiene una historia, y a esa llanta se le van encontrando algunos puntos como estos que estamos observando aquí. Estos puntitos significan la degradación. Cuando todavía vemos este puntito de aquí y mi dedo puede entrar, significa que la llanta tiene vida. Cuando esto está ya liso, está, como usted y yo lo podremos ver cuando dicen, ya estás en las lonas. Bueno, las llantas aquí funcionan también de esa manera. Cada llanta, insisto, tiene su historia, se marca quién la usó, cuándo la usó, cuánto tiempo la usó, y después el fabricante, bueno, no es que le ponga una capa extra, se las lleva y les vuelve a entregar llantas nuevas a cada uno de los equipos. Es complicado, pero es parte de la sofisticación de la Fórmula 1 que, insisto, a partir de la próxima temporada, por fortuna, habrá solo 3 tipos de compuestos y las llantas con dibujo.
Y regresamos a esta zona que podríamos hablarle hoy, que es la zona de traslado. Los equipos no descansan. Los mecánicos están aquí desde las 6 de la mañana, terminan. Todo esto que usted ve aquí son las toneladas y toneladas que van a llenar 7 aviones jumbos para que hoy por la noche salgan con esto para el próximo Gran Premio. Ese es el estilo de la Fórmula 1, por eso dicen que es el circo que se va trasladando de lugar en lugar. Hoy ese circo lo manejó y lo controló Max Verstappen todo el fin de semana, excepto los últimos 5 segundos de la calificación del sábado, donde su compañero de equipo Daniel Ricciardo, que está muy presionado porque Max Verstappen, fíjese usted, Max Verstappen, 21 años de edad y todo por delante para ser el mandón de la Fórmula 1. Daniel Ricciardo, que por cierto sale de la escudería a partir de la próxima temporada, le hizo, desde mi punto de vista, el burro que tocó la flauta, la tocó una vez, gana la pole position, es decir, en la posición de arranque privilegiada, arrancan los dos parejísimos y Max Verstappen se mete en la primera curva y ahí la carrera fue de Verstappen. Atrás venía Sebastian Vettel, que le hace lo propio a Hamilton, pero Hamilton se quiso meter y se metió por una pésima arrancada de Daniel Ricciardo. Por eso le digo que esto es de momentos y de instantes, y Daniel Ricciardo hizo lo que el burro que le tocó la flauta se hizo a un lado. Y cuando Lewis Hamilton amagó con atacar a Max Verstappen, la verdad no se lo creía ni Lewis Hamilton, no lo iba a hacer. Así es que esta carrera arrancó con Max Verstappen se la llevó, pero hubo muchos temas interesantes el fin de semana. Si le parece, me voy a hacer un ladito para que observe usted estas maniobras en lo que mandamos a corte comercial. Regresamos. En las dos primeras etapas del Gran Premio de México, aquella que va de 1962 hasta 1970, y después en la que se retoma en 1986 hasta 1992, tuvimos el privilegio de ver grandes pilotos al mismo tiempo. Esa rivalidad que hoy prácticamente no existe, excepto entre uno o dos, se daba entre 6 o 7 en las dos etapas. La Fórmula 1, a mí no me gusta utilizar la palabra la época romántica, cada época es diferente, pero la Fórmula 1 de 1962 a 1970 vimos su evolución, la evolución de estos carritos que hoy parecen como de juguete, pero que eran rapidísimos, en donde el piloto sobresalía del auto de tal manera que cualquier volcadura era un accidente fatal. Vimos ese desarrollo hasta los alerones, que entonces se utilizaron, unos decían los tendederos, porque eran 2 postes y un alerón, y se decía que estos tendederos de qué servían, pero funcionó. Eso vimos hasta 1970. Pero vimos a pilotos de la talla de Jim Clark, de Jackie Stewart, de Richie Ginter, que ganó, por cierto, la primera vez que ganó Honda un gran premio, lo ganó aquí en México, en las manos de este piloto norteamericano, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, Pedro Rodríguez, Jackie Itzig, en fin, todos aquellos grandes pilotos desfilaron por nuestro país y todos con la posibilidad de ganar. Cuando se arrancaba un gran premio no decíamos van a ganar los Lotus de Graham Hill y Jim Clark, el gran Jim Clark. A Jim Clark lo vimos aquí en México en su mejor momento. Se decía el nombre del piloto y cuántos podían ganar. Eran carreras mucho más abiertas. La palabra pareja eso utilicemos en otra cosa. Eran más abiertas. Los pilotos se la jugaban en autos que no tenían la aerodinámica que tenemos ahora. En esa época del 62 al 70, el automovilismo de Fórmula 1 lo podíamos medir 80% el piloto. Bueno, estoy exagerando, 70 el piloto, 30 el auto. No ha habido un buen jinete sin un buen caballo. Después del 86 al 92, podríamos medirlo un 50 y 50. Y hoy, ¿cómo lo medimos? 40 el piloto o 30, y el resto, la telemetría y el automóvil. Bueno, pues estamos de regreso en el Autódromo Hermano Rodríguez en este control remoto especial Palco Debate aquí por Canal 11, mientras la fiesta continúa, aquí los que no descansan. Esta parte que estamos observando aquí, usted ve muchísima gente, me voy a hacer aquí a un ladito,
usted está observando una gran cantidad de fotógrafos, está observando también una gran cantidad de, supongo que gente también de relaciones públicas, estamos viendo también algunos periodistas, la gente del equipo Mercedes que está esperando que salga solamente a saludarlos Lewis Hamilton, el campeón del mundo, que por coincidencia se coronó hace un año también aquí como campeón del mundo, con un 9º lugar por ahí, ¿qué le puedo decir? Suficiente. Hoy el 4º lugar de Lewis Hamilton, de verdad se lo gana a pulso por el desgaste, como les decía yo, del tema de las llantas, de los neumáticos. Así que nos avisa aquí la gente de producción en el momento en que salga. Si ya logramos sortear a los montacargas y a todo esto, ¿cómo no vamos a ver salir a Lewis Hamilton? Pero regreso al tema del campeonato. Como les decía a ustedes, hubo 2 carreras. Le fue mal a Checo Pérez desde el sábado. Una equivocación en la calificación, sin duda, calificar muy atrás y obligado a rebasar a sus iguales fue un gran problema, de lo que platico un poco más adelante, porque ahora le voy a presentar al personaje mexicano de la Fórmula 1. 40 años, él se fue con Ricardo Rodríguez como mecánico y casi de aventura. Se quedó con Ricardo y a la muerte de Ricardo con Pedro, estuvo con Emerson Fittipaldi, estuvo con Alan Prost y terminó como director del equipo McLaren. Mexicano hasta las cachas, Joaquín Ramírez, con quien tuvimos oportunidad de platicar y que será el hilo conductor, si le parece, de este y de los próximos bloques hasta finalizar nuestro programa. Joaquín Ramírez, el mexicano de la Fórmula 1, que nos platica cosas muy, pero muy interesantes. Vamos con él. 6 pilotos mexicanos en la Fórmula 1 y el mexicano de la Fórmula 1, Joe Ramírez. Para los que se confunden, no es Joe de José, es Joaquín Ramírez, mexicano hasta las cachas, triunfador en la Fórmula 1, pero antes que todo, mi gran amigo. Gracias por la introducción, muy contento de estar aquí en México por el 4º Gran Premio de la 3ª edición del Gran Premio. Y encantado porque hacen un trabajo increíblemente. Yo creo que ningún Gran Premio hace lo que hace aquí en México. No por nada se han ganado ya el mejor Gran Premio del año 3 veces consecutivas, ¿no? 3 años consecutivos. Y seguro que irán por el 4º. Joe, porque así le decimos, las 2 primeras etapas de la Fórmula 1 que fueron fundamentales en México, tan importantes como esta. Lo que pasa es que somos la inmediatez de los resultados. Del 62 al 70. Yo en el 70 me tuvieron que correr porque fui de los que me pasé en el foso porque no había lugar, no había tribunas. Después la etapa del 86 al 92. Esas 2 las viviste allá adentro en la pista. Las viviste con una adrenalina impresionante. Y hoy no te veo tan relajado como tendría que verte. No, pues el tiempo pasa, la vida cambia. Yo siempre he estado muy contento, muy feliz de haber nacido cuando nací, que me tocaron las mejores etapas del automovilismo, las mejores décadas, los 60, los 70, los 80, los 90, preciosa. Ya después de los 90, perdón, al comienzo del siglo, pues la Fórmula 1 cambió mucho, ¿no? El dinero rebasó al deporte y ahora es mucho más complicado, pero la esencia del deporte siempre igual, los coches mucho más técnicamente avanzados de lo que eran en mis épocas, pero al final de cuentas los pilotos todavía tienen mucho que ver con esto y es bonito que el mejor piloto, el mejor equipo salgan adelante. Y bueno, de regreso aquí en esta zona de traslado, en la zona de los pits de la Fórmula 1. ¿Qué ocurrió en la carrera de los demás, después de los Ferraris, de los Red Bulls y de los Mercedes que se dieron bofetones entre ellos? Ocurrió que todos están muy parejos, y me refiero quizá del resto del contingente, habría 8 autos muy parejos, entre los que está el de Checo Pérez en el Force India, los Renault, los del Team Haas, esa es la escudería de los Estados Unidos, el Toro Rosso, que es la segunda división de los Red Bulls, todos ellos muy parejos. Así que la calificación de Checo le echó a perder la carrera, como le digo, una estrategia que no se la creía ni él.
Al final del camino, desafortunadamente, su compañero de equipo ya había chocado prácticamente en la arrancada. De hecho, un pedazo de su auto le cayó en la parte de abajo al auto de Fernando Alonso y Fernando Alonso también debió retirarse. Así es que Checo Pérez pasó muy, pero muy discreto, a pesar incluso de las grandes expectativas, pero dicen que los fierros no tienen palabra de honor, no lo tienen, y la carrera se lleva a cabo pues como es al final del camino. La gente apoyó muchísimo a Checo Pérez y calcule usted, ya platicaremos acerca de la cantidad de gente, los que nos reunimos en el autódromo, sumando viernes, sábado y domingo. Pero si le parece, desde el autódromo Hermano Rodríguez en este control remoto, nos vamos a ir a una pausa y no le cambie, regresamos. Le invito a que juntos hagamos un ejercicio de imaginación. Si alguna vez ha tenido oportunidad de asistir usted al Autódromo Hermano Rodríguez en cualquier competencia, o si observa algunas fotografías del trazado del circuito, el Autódromo Hermano Rodríguez ha sufrido modificaciones en su recorrido, ya lo platicaremos, pero principalmente en toda su infraestructura. El primer Gran Premio de México al que tuve oportunidad de asistir fue en 1970. La ventaja de ser un estudiante preparatoriano y la desventaja también. El hecho es que en 1970 el Gran Premio de México traía grandes pilotos. Estaba desde Emerson Fittipaldi, estaba Jackie Itch, estaba Jackie Stewart. Teníamos grandes pilotos de los que escuchábamos porque las carreras no se veían por televisión, como las podemos ver ahora, aunque sea televisión en la que hay que pagar. Al final de cuentas estaba Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez, sin duda, el más grande piloto mexicano de todos los tiempos, por más que me quieran decir. Pedro Rodríguez ganó 2 grandes premios de Fórmula 1. Y los 2 con la coincidencia de fechas no favorables, es decir, ahí sí tuvo mala suerte. El primero fue en Sudáfrica, en un año nuevo, cuando a bordo de un Cooper Maserati gana ese gran premio y pues, las letras fueron chiquitas porque estábamos festejando el año nuevo. El segundo fue en 1970 en Bélgica y le tocó la coincidencia del Mundial de Fútbol, de tal manera que se lo acaparó todo. Pero este era el Pedro Rodríguez extraordinario, monumental, que llegó a México como un señor, como uno de los grandes contendientes y protagonistas. ¿Por qué me quiero referir más que todo a él? Además que cualquier cosa que yo pueda platicar no estorba, no sobra. Bueno, porque cuando llegábamos al autódromo, la cultura de entonces era llegar desde el sábado, desde el día anterior. Y llegar era como en los parques de diversiones estos del famoso auto sardina, ¿no? Llegar todos los que cupieran en un coche, los metíamos, estaban las zonas enrejadas solamente para diferenciarlas, y a mí me tocó en la zona de la horquilla, es decir, la zona del fondo, ya no existe esta horquilla. Cuando llegamos ya estaban acaparados por camiones de redilas, por andamios como los que se utilizan en las construcciones, y apenas eran las 6 de la tarde, la fiesta apenas comenzaba. Hubo grandes accidentes, yo recuerdo el de un compañero, el primo de un muy amigo mío con el que yo iba, que en el momento en que desafortunadamente el alcohol triunfó, él se cayó de un andamio, se rompió todos los dientes. Para sacarlo fue un problema, pues ya para ir a las 9 de la noche ya se lo llevaron en un automóvil rumbo a la Cruz Roja. Después le tuvo que decir a sus papás que en el festejo alguien lo empujó. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Que a la hora de la carrera o el día de la carrera éramos tantos los que estábamos en aquella zona que no podíamos ver porque estaban todos los camiones de redilas, los andamios, todo esto, que muchos nos brincamos, había un alambre de púas y nos brincamos a un foso que existía entonces, y después del foso estaba pues algún área de pasto, podríamos decir, y luego la pista. Imagine usted que estábamos nosotros aquí y la pista a 2 metros allá. Bueno, la inconsciencia nos hizo permanecer ahí y que no cabíamos atrás. Los pilotos de la Fórmula 1, encabezados por Pedro Rodríguez, se acercaban, se bajaron de los automóviles, no de los Fórmula 1, y personalmente comenzaron a pedirnos a nosotros que nos regresáramos atrás del alambre de púas. Como nos los dijo Pedro Rodríguez, bueno, si hubiera yo tenido celulares, entonces me hubiera tomado una selfie, pero Pedro Rodríguez ahí, fíjese usted, fue el primer contacto y quizá el único que yo tuve con aquel gran piloto, pero así se manejaba la asistencia a los grandes premios. Después le echaron la culpa a estas circunstancias porque encima de todo se atravesó un perro a la hora del Gran Premio y que por eso se fue el Gran Premio. El premio se fue mucho, desafortunadamente, por las condiciones políticas y sociales que cancelaban las carreras de coches por cerca de 5 años y los conciertos masivos.
Y bueno, pues estamos de regreso. Este es hoy, como les digo, la zona de traslados, esa zona de los pits de la Fórmula 1. Detrás de esa cajota que está aquí atrás, los puristas dirían de ese container, ahí está la escudería Mercedes y está a punto de salir Lewis Hamilton, que sigue festejando. Dicen que secreto de más de dos no es secreto, pero uno de los secretos mejor guardados del deporte, el que me ponga, es cuánto dinero gana cada piloto por ganar una carrera o por llegar en el último lugar. Cuánto dinero es el premio por cada gran premio y cuánto es el premio por ser campeón del mundo. Secreto de más de dos que sí es bien guardado. Lo que sí le puedo comentar es empresas del nivel de Ferrari, de Mercedes y en este caso de Red Bull, que sin ser fabricante de sus motores, sí es constructor de sus autos, y un punto importante es que ellos tienen los motores Renault que son arreglados en otra fábrica. El presupuesto de cada una de esas tres escuderías ronda los 300 millones de dólares, presupuesto anual. Ahora, no son hermanas de la caridad, son deporte profesional. ¿Cómo recuperan ese dinero? Bueno, con patrocinios, pero también un punto importante es que recuperan con los premios. Los premios van también en ascenso. Y desde luego, estas escuderías que usted ve aquí atrás, todo su equipo, todo se envía en contenedores y en aviones Jumbo que contrata la Asociación de Constructores de Fórmula 1, con un pequeño detalle. El que no hace puntos el año anterior, no le dan esa cortesía y tiene que estar pagando sus transportes. Así que bueno, si le parece, vamos a continuar con Joaquín Ramírez, el mexicano de la Fórmula 1, en este hilo conductor de las 3 etapas de nuestro Gran Premio Fórmula 1 en México. Te voy a mencionar el nombre de pilotos con los que has trabajado y dime una pequeña, desde luego. El primero, Ricardo Rodríguez. Ricardo, un chico excepcional como persona, como piloto, uno de esos pocos que nacen cada 10 años con el talento puro de andar en un coche de carreras y andar rápido sin tener que esforzarse. Un grande piloto, una pena que se fue tan joven. Pedro Rodríguez. Pedro también, más o menos como Ricardo, no tan bueno como Ricardo, no tan rápido como Ricardo, que tenía siempre la sombra del hermano menor que andaba siempre más rápido que él. Pero cuando Ricardo se fue y ya no tenía esa sombra encima de él, empezó a andar más rápido y llegó a ser uno de los mejores pilotos de la parrilla y tal vez el mejor piloto en el agua. Tremendo. Que a lo mejor voy a extender un poquito con Pedro. Ganando carreras que parecían perdidas a tu lado, lo despiertan en el tráiler porque empieza a llover y hay cosas fantásticas. En la lluvia era increíble, como tú decías, me acuerdo las 24 horas de Daytona, que íbamos ganando, después el coche sufrió una avería, tuvimos que cambiar casi todos los engranajes de la caja para volver el coche a la pista. Era el turno de Pedro, empezó a llover, habíamos perdido el liderato y en una hora Pedro recuperó el liderato y ganó la carrera. Increíble. Único piloto mexicano en ganar, no uno, 2 grandes premios de Fórmula 1, tema que ya estamos platicando. Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, también un grande piloto, un gran amigo, pero con Emerson tuve un poco de problemas porque él ya había ganado el campeonato con McLaren y decidió de venir a correr con Copersucar, que era su equipo, muy nacionalista, le gustaba mucho Brasil y era su tierra, ayudaba mucho a Brasil y a sus compatriotas y empezó a cambiar algunas cosas en el coche, que era muy rápido y muy veloz cuando empezó. Y sí, cambió un poco, tuvimos un poco de dificultades al principio, pero al fin y al cabo resultó hacerlo muy bien. Se retiró de la Fórmula 1, fue a Indianápolis, ganó las 500 millas de Indianápolis, un piloto muy completo y un fantástico amigo. Perdimos un campeonísimo en Emerson Fittipaldi por
por este tema que tú dices de su nacionalismo, porque era en ese momento, muchos te decían, qué bien manejas como Fittipaldi en el mundo. Sí, exacto. Si te paraban en la calle, el policía te decía, ¿quién cree ser? ¿Emerson Fittipaldi? Bueno, pues a cada iglesita le llega su fiestecita y en este caso, aquí hay dos fiestas. La que está haciendo Lewis Hamilton, su fiesta privada, me refiero por ser campeón del mundo sin importar no haber asistido al podium. Por reglamento, el podium solamente van los 3 primeros lugares. Y aunque Lewis Hamilton se haya coronado campeón del mundo, le aseguro que ni Verstappen, mucho menos Vettel, y ya no digo Raikkonen, lo iban a invitar a pasar y le iban a dar un abrazo. Por esta razón, Lewis Hamilton está festejando y festejó a su manera. Y lo sigue haciendo como campeón del mundo por 5ª ocasión. Recordar que esas 5 ocasiones empata el récord del gran Juan Manuel Fangio, que por cierto, varias de esas carreras o varios de esos títulos los hizo con Mercedes. Las flechas plateadas de Mercedes de los años 50, que después se retiraron cuando en una competencia en las 24 horas de Le Mans salió disparado un auto sobre las tribunas, mató a mucha gente, hasta el regreso en los años 90 de Mercedes, que llegó para quedarse. Y si les parece, vamos le voy a decir aquí a nuestros compañeros, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Estamos haciendo a un lado, está usted viendo muchísima gente, porque Lewis Hamilton ya está, vamos a adivinarlo, observe usted la gente arriba y abajo. Está Lewis Hamilton en este momento festejando y festejando a su manera con la gente que bueno, pues que lo está siguiendo. Le voy a presentar ahora a continuación un gran equipo McLaren, que de pronto perdió la brújula, la perdió, y hoy es un equipo que si la Fórmula 1 tuviera segunda división, ahí estaría. Triste y lamentable, pero en ese McLaren el último gran director deportivo fue Joaquín Ramírez, que tuvo a Ayrton Senna de un lado y a Alain Prost del otro, solo para abrir juego. Vamos directamente con esta entrevista. Este es el pit, estos son los cuarteles de uno de los equipos con un gran palmarés, pero que hoy está, sí, tristemente en la segunda división. 1974 se coronó Emerson Fittipaldi en McLaren. James Hunt en 1976, notable. El gran Niki Lauda cuando compartía escudería con Alain Prost en el 84. Alain Prost en el 85 y 86. Ayrton Senna da Silva, el bien amado, en 88. Los grandes momentos de McLaren, ¿se acuerdan ustedes? La relación con los motores Honda. Alain Prost en 89, Senna en el 90, los dos en la misma escudería. Y vendría el bien amado en el 91. Vendría también en el 98 Mika Häkkinen en esa recuperación, y desde luego y sin duda yo me quedaría con la de Mika Häkkinen y Lewis Hamilton en el 2008. A partir de entonces, desafortunadamente, McLaren se perdió. Hoy McLaren fue una apuesta fallida para Fernando Alonso. Y digo apuesta fallida porque se va de la Fórmula 1 uno de los más grandes pilotos de la actualidad, Fernando Alonso. ¿Por qué se va? No hay jinete sin caballo, y en el momento en que están cerradas las puertas y las oportunidades para las escuderías grandes, y que McLaren ha fallado en años sucesivos con la alianza con Honda y hoy con Renault, esta escudería pasa por momentos amargos, dramáticos, prácticamente sin patrocinios. Fernando Alonso, como cualquier campeón, el tiempo se le viene encima. Fernando Alonso, 2 veces campeón del mundo. ¿Cuándo? Cuando la escudería Renault la manejaba el gran Flavio Briatore. Casi 100 podiums, más de 30 victorias. Va ahora por un nuevo reto. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1 prácticamente lo despide al cerrarle las puertas de las escuderías grandes. Va por la triple corona, algo que han hecho muy pocos. Ya ganó las 24 horas de Le Mans con Toyota en este 2018. Ya fue 2 veces campeón del mundo en Fórmula 1. Va por las 500 de Indianápolis en una apuesta enorme, una apuesta monumental. Corrió en 2017 y estuvo entre los 8 primeros. Ahora, con más calma y probablemente sabiendo que el tiempo no perdona a nadie, ni a Fernando Alonso en su gran etapa de madurez, se retira. Le puede decir lo que sea. La realidad es que hubo equivocación en sus movimientos. Después de ser campeón con Renault, pasó a la escudería, estuvo en Ferrari, y cuando sale de Ferrari es cuando vienen los grandes tiempos para Ferrari, pero el futuro no lo adivina nadie, ni el campeonísimo Fernando Alonso. Hoy, uno de los más notables, para mí las mejores manos de la Fórmula 1, en un coche que por lo pronto está circulando lento en la
la segunda división de la Fórmula 1. Y bueno, pues quizá alcanzan ustedes a escuchar, pero ¿qué le podría decir? La llamada ha sido porque salió Lewis Hamilton un momento a seguir celebrando. La champaña de Lewis Hamilton le cuesta a Lewis Hamilton, no es de las del podium. Esas son para el equipo Ferrari, que tuvo 2 en el podium, Raikkonen tercero, Vettel segundo, y desde luego a Max Verstappen, el dueño, el ganador del Gran Premio de México por segundo año consecutivo, que no es cosa menor, porque ha sido muy difícil en los 19 años repetir. Nos vamos a ir a una pausa y les recuerdo, Palco a Debate, control remoto, en vivo y en directo desde el Autódromo Hermano Rodríguez. Regresamos. Y bueno, no es escandalizar ni es ser sensacionalista, pero el Gran Premio de México tuvo 3 accidentes que son icónicos. 3 accidentes que lo marcaron o que marcaron la historia de nuestro Gran Premio. El primero de ellos, sin duda, el de Ricardo Rodríguez, el joven Ricardo Rodríguez, piloto de la escudería Ferrari, como ya hemos comentado, que vino al Gran Premio de México porque era de prueba, rentaron un auto Lotus y en ese auto llegó a la curva peraltada, que entonces el peralte era muy amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque era similar, aunque de menos peralte, que el de Monza, ya lo hemos comentado. Ricardo pierde el auto, entra chueco, el auto brinca, se sale del coche. Muchos dicen que murió precisamente porque se salía del coche. Los pilotos de aquella época decían que no querían estar amarrados porque ya había ocurrido un accidente, el de Lorenzo Bandini, que se fue en Monte Carlo al agua, al final de cuentas. Pero Ricardo, eso vino después, pero Ricardo Rodríguez fallece porque cae sobre el riel. Y ahí pierde la vida este piloto, un accidente fatal, desafortunado. El segundo gran accidente ocurre en la misma curva peraltada. Es del campeonísimo Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna da Silva en las calificaciones del sábado, con el auto favorito, el auto que tendría que ser el ganador, o sea, era el gran favorito, llega, pierde el auto en condiciones parecidas a las de Ricardo, solamente que tiene la ventaja que da un trompo. Al dar el trompo, golpea con la cola del auto en la barra de protección. ¿Qué tenían de diferencia estas dos maniobras? Que en el que murió Ricardo Rodríguez, la barra de protección estaba inmediatamente después del asfalto. Aquí se hizo una zona de desahogo con grava gruesa, como la que vemos en las carreteras cuando un auto viene o un camión sin frenos, y eso mitigó desde luego y le permitió hacer el trompo, pero de todas maneras cae de cabeza. Sacar a Ayrton Senna da Silva fueron minutos de angustia. Lo sacaron del auto, lo llevaron al reconocimiento y después regresó a la carrera y quedó en tercer lugar en aquella ocasión, en donde los Williams de Patrese y Mansell lo dominaban todo. Otro accidente monumental fue previo al accidente de Ayrton Senna, que fue el de 1988, también en la curva peraltada. Y ahí se probó dos cosas. Uno, que funcionaba bien la grava que se había colocado después de la curva peraltada y atrás la barra de protección, y la seguridad de los pilotos, porque en el de Ayrton Senna da Silva también ocurrió esto, que los pilotos traen lo que se llama, lo que ustedes ven aquí, que es como un fierro, que es efectivamente es un elemento que es el que choca y permite que la cabeza no golpee con el piso. Philippe Alliot salió de la curva peraltada perdiendo el auto, él mismo lo perdió. De un trompo golpeó con la barra de protección en la recta principal y también salió por su propio pie, aunque tuvo lesiones que le impidieron seguir adelante. Esos son los tres accidentes en esa curva peraltada que, para fortuna o desfortuna, ya no existe en el autódromo. En su lugar está el Foro Sol. Bueno, pues en este intervalo de tiempo apareció por ahí Lewis Hamilton, descorchó una botella de champaña y nuestro productor Ernesto Trejo, aquí que damos cuenta y damos fe, él la recogió, estuvo aquí, salió solamente unos 15, 20 segundos a saludar a la gente que lo estaba esperando aquí enfrente del pit, se brincó, subió la barda, obviamente no se lo brincó, y como le digo, cada quien y a su manera está haciendo su propia fiesta. Más atrás está ya el equipo de Red Bull. Y retomando el tema que traíamos en el bloque anterior, cada posición que un equipo gana es vital para el ingreso
no solamente en los medios, no solamente por cada gran premio. Por eso es importante cuando un auto se retira, cuando choca, cuando no logra calificar entre los primeros, no hay premio, como le digo, no sabemos cuánto es, pero más que todo sumar puntos para tener más dinero la próxima temporada. Esto es importantísimo. Bueno, un vicepresidente de la Federación Internacional del Automóvil es José Abed, nuestro gran amigo, que fuera quien trajo de regreso la Fórmula 1 del 86 al 92. Hoy es vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo y el mandón del automovilismo en toda Latinoamérica. Vamos a escuchar, si le parece, a José Abed, que nos comenta sobre todo el tema Latinoamérica hoy, que parece que nos tratan de ver por encima del hombro. Así que si estamos listos en un momento, nos vamos pues a esta entrevista con José Abed. Estamos pues en la zona de pits, ya no se movió nadie, ya Lewis Hamilton se fue, desafortunadamente se fue para la gente que lo estaba esperando, que aquí se pasaron desde que acabó el Gran Premio. Vamos directamente pues la plática con José Abed, vicepresidente de la FIA. Pepe Abed, pues en otra función, pero igual de importante, de aquellos grandes premios inolvidables de la segunda etapa, en donde tuve la fortuna de colaborar contigo, en donde sacábamos los grandes premios a base de mucha casta, más casta y mucho valor. Bueno, esta es otra época donde la organización la llevamos exclusivamente para la carrera, lo que significa la carrera, lo que significa el ambiente médico, el que todas las cosas trabajen ordenadamente en pits, pero la gran responsabilidad está en manos de CIE. La CIE es la que maneja con el señor Alejandro Soberón este gran evento, del que estamos muy orgullosos de participar en la organización. Tú viajas mucho con la vicepresidencia de la Federación Internacional de Automóvil y conoces mucho. Cuando se siente esta parte en esta Fórmula 1, 3 veces el mejor Gran Premio, eso puede decir muchas cosas, pero lo que se dice en cortito. Bueno, lo que se dice en corto es que estamos luchando porque la América Latina primero esté presente en todos lados y que no nos tachen solamente de contrabandistas y de gente que va al exterior a trabajar, entre comillas, sino que también podemos hacer las cosas en nuestro propio continente, en nuestra propia parte que nos toca como latinoamericanos, y que podemos trabajar y podemos tener éxito con todos. La Confederación Latinoamericana en la que tú estás tan involucrado se está quedando atrás, está muy metida en el tema de los rallies, está muy metida, y esto parecería inalcanzable solo con México. No, yo creo que pues tenemos a Brasil, ¿verdad?, que tiene ininterrumpidamente la Fórmula 1 desde hace años. Tenemos a Argentina con el Campeonato Mundial de Rallys también ininterrumpido por más de 20 años. No, somos América Latina, somos alguien que nos tratan a veces un poco como poco desarrollados. Pues quizá lo seamos, pero sí tenemos una gran ilusión de llegar a tener todo lo que tenga cualquier país del mundo en todo Latinoamérica. Pepe, pues no te interrumpo, mucho que hacer ahorita. Gracias. Y bueno, pues siempre un gusto saludarte. Muy bien. Y bueno, pues este es pues el ambiente en este momento aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez, cuando todavía no son las 5 de la tarde de nuestro nuevo horario. Así es que, por cierto, a mucha gente le tomó de sorpresa de los que llegaban antes o los que llegaban después, tema que comentaré un poquito más adelante. Pero vámonos a la conclusión del mexicano de la Fórmula 1, Joaquín Ramírez. Así que vamos directamente con él. Le recuerdo, él estaba en medio, Alain Prost, Ayrton Senna da Silva, nada más. Joe, yo creo que uno de los grandes momentos que duró varios años fue ser el que tenía que controlar dentro del equipo de McLaren a el el bien amado, para mí el número 1 de siempre, Ayrton Senna da Silva, y Alain Prost. Sí, no fue fácil, pero es mejor que tener 2 pilotos que no van. Eran grandísimos, se respetaban muchísimo uno al otro y entre los dos empujaban mucho al equipo. Por eso que McLaren fue tan exitoso en esos 2 años que tuvimos estos 2 grandes campeones. Yo creo que la básica diferencia entre ellos, y cuando Alain Prost tenía un coche un 100% a su modo, nadie lo tocaba. El mismo Ayrton no lo podía tocar. Pero Ayrton tenía la ventaja que si no tenía el coche 100%, él
pues, improvisaba, cambiaba su estilo para adaptarse al coche y al final salía ganando. En una vuelta de calificación, Ayrton era invencible para nadie. Sí, un gran piloto, tal vez, como dices, el mejor de siempre. Se nos fue joven, además los 7 campeonatos de Schumacher hubieran sido 6 de Ayrton y 3 de Schumacher, ¿no? Por último, yo cerraría esta entrevista y que te agradezco mucho. Yo, gracias a ti, tuve las 2 entrevistas, una en Japón con Ayrton Senna da Silva y la otra aquí, y fue gracias a ti. La de Ayrton Senna, la entrevista que yo tuve fue justamente cuando aquel choque con Alain Prost, cuando él regresó a la pista, cambia la nariz, recupera, le supera a Nannini y la política de la Fórmula 1 le quita aquella victoria. Y ahí me metiste con él y él me dijo, no quiero hablar, disculpa, primera disculpa que hace, estás aquí solo por mi amigo Joe. Sí, fue un día muy malo para nosotros. Imagínate, llegamos allí, éramos los más rápidos en prueba, la vuelta más rápida, la calificación, los 2 primeros, y salimos de Japón con nada. Sí, fue triste, pero así fue, ¿no? Era muy difícil mantener a los 2 mejores del mundo en el mismo coche. Eventualmente el primer año funcionó muy bien, se respetaron mucho, pero a la fin pues no pudo seguir, ¿no? Pero como ya decimos, 2 campeonísimos. Miras, y rápido, es mi última pregunta. Eras uno de los pocos amigos que Ayrton llamaba mi amigo. Sí, la verdad que tuvimos muy buena relación, sin perder la relación con Alain. También tenía muy buena relación con Alain. Alain era ya consagrado el mejor del mundo, Ayrton empezaba, quería vencer a Alain y poco a poco logró vencerlo. Sí, fue una época dorada de la Fórmula 1 y yo estuve muy afortunado de haber estado con ellos. Así es, breve pero sustancioso. Joe Ramírez, los viste a todos, tuviste ese privilegio. Y bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco. Ven la cantidad de carritos que tiene en su camisa, más carreras compartimos juntos y seguiremos, Dios mediante, mi querido Joe. Gracias, Alfredo, un placer estar contigo y en México. Bueno, cuando ya son casi las 5 de la tarde, hora del centro de la República Mexicana, el sol se va poniendo, cambiamos de horario. ¿Con qué nos quedamos de este gran premio? Me vuelvo a quedar con el público. 105,000 espectadores es la cifra no oficial, lo cual va, en este momento estamos viendo, ahí viene Lewis Hamilton, ahí lo estamos observando a Lewis Hamilton, se va a trepar otra vez ahí está. Y bueno, pues mientras observamos a Lewis Hamilton, me quedaría yo con el público, 105,000 solo el día de hoy, cerca de 300,000 en los 3 días. Me quedo también con el gran manejo de Max Verstappen en el Red Bull, este hombre de 21 años de edad que le ha sabido encontrar perfectamente bien, no solamente en el autódromo, sino tiene una carrera muy sólida. Este es el piloto no del futuro, es el piloto sin duda del presente. En el caso de Checo Pérez, una mala estrategia a la hora en la calificación hizo que le hiciera muy atrás y después no había forma de rebasar a sus pares y quedó a un lado. Sebastián Vettel, un segundo lugar prácticamente heredado. La pole position de Daniel Ricciardo no iba a alcanzar nunca a Max Verstappen porque Max Verstappen ya le da de bofetones en la misma escudería. Una de las razones por las que sale Daniel Ricciardo de esa escudería. Como le digo, Sebastián Vettel, un animador, Kimi Raikkonen, una carrera que pudo haber sido mejor de acuerdo a la arrancada. ¿Qué hicieron los Mercedes? Bueno, Valtteri Bottas lo hacemos a un lado y Lewis Hamilton cuidó sus puntos. El factor de los neumáticos fue fundamental en un piso que fue más abrasido de lo que se esperaba. Y los cambios de temperatura entre viernes, sábado y domingo propiciaron estos cambios y acomodos a la hora de las estrategias. Así es que Gran Premio de México 2018. Nos queda un gran premio, el de 2019, y está comenzando la negociación para que este magnífico
este magnífico lugar, pero más que el lugar, la gente. Nuestro público ya sabe, ya conoce, ya sabemos que vamos en el transporte público, que no hay estacionamientos, que estamos aquí, que sí, que los precios de los alimentos y bebidas son muy altos, pero al final de cuentas, este es nuestro Gran Premio de México, que ojalá llegue para quedarse, y si se quedó, que se siga quedando. Este es un punto importante. Para el automovilismo mexicano también, Checo Pérez está asegurado para el año que entra en la escudería de Force India, pero tendrá que hacer mucho más de lo que ha hecho en esta temporada. Va a haber cambios y reacomodos en la Fórmula 1, pero nuestro Gran Premio de México vuelve a ser candidato, sin duda, como lo ha hecho en los 3 años anteriores, al mejor Gran Premio organizado de toda la temporada. Me quedo también con ese impresionante desfile de alebrijes, y esto por lo que nos sorprende cada ocasión la organización del Gran Premio de México. A nombre de todo nuestro equipo de Palco a Debate y de Canal 11, que hicieron posible el poder realizar este enlace en vivo y en directo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, y agradeciendo a la organización estas facilidades, me despido de ustedes y les recuerdo, el próximo domingo tenemos una cita en la pantalla de Canal 11, Palco a Debate. Aquí nos vemos.